Buenas noches niñas, el día de hoy voy a explicar un ejercicio que es un poco complicado, pero necesito que, pues la ventaja es que es un video, lo pueden ver varias veces. Vamos a calcular la media, la mediana y la moda de las frecuencias que ya sabemos en la parte de estadística. Entonces, pues nosotros ya conocemos las columnas, tenemos los intervalos, tenemos eh, clase X, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y X por F, que es digamos que un atajo que yo hice para poder comprender esto de manera más rápida. Listo, entonces la media me dice que la fórmula es X va a ser igual a X1 por X por F1 más X2 por F2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es multiplicar este con este con este con este con este y este con este. Y sumar todo. Esa va a ser nuestra media. ¿Listo? Entonces yo empiezo. 10 por 9, 90. Ya lo tengo acá. 30 por 11, 330. 50 por 15, 750. 70 por 9, 630. Y 90 por 7, 630. Yo sumo todos esos valores, toda esta columna, y de ahí saco el valor. ¿Cuánto es el valor? 2430. Obviamente yo ya tengo los valores para que sea más rápido. 2430. Por lo tanto, ese va a ser nuestro numerador. 2430. Recuerden que ese 2430 sale de la fórmula, que es multiplicar este con este con este con este con este con este y sumarlos. ¿Listo? Y me dice que es sobre n. N es el total de la frecuencia absoluta, o sea este. ¿Cuál es el total? 51, por eso lo puse con una n verde. Por lo tanto, es 2430 sobre 51. ¿Listo? Al hacer esa división, me va a dar 47,647. Y ese valor es nuestra media, que es el dato más sencillo de calcular. Listo, ya tengo aquí la media. Voy a pasarla acá, que es 47,647. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta en esa media? Yo tengo que darme cuenta de qué valor, o sea, en dónde cae esa media. Entonces, en los intervalos tengo que mirar en dónde cabe ese 47,647. Entonces, de 0 a 20 cabe, no. De 20 a 40 no. De 40 a 60 sí. O sea que este valor, ¿sí? Esta fila 3 va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la media está dentro de 40 y 59, porque recuerden que el 60 empieza después. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Listo? Vamos a calcular la mediana, pero para calcular la mediana yo tengo que saber cuál es la posición, ¿sí?, exacta de lo que voy a calcular a nivel de media. ¿Sí? O sea, me falta hacer una fórmula que es más sencilla. La fórmula me dice lo siguiente, voy a hacerla por acá arriba, que la posición, no sé, voy a ubicar acá para que se vea mejor mis dedos, la posición es igual a n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, esa es otra fórmula que yo tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale n? N sabemos que vale 51, ¿cierto? 51 más 1 sobre 2. El 1 y el 2 son constantes. ¿Listo? 51 más 1 dividido 2 sería 52 dividido 2. Y al hacer esa división me da 26. ¿Listo? Ese valor es importante porque es la posición. ¿Listo? Estamos hablando de la posición. Y vamos a mirar aquí en dónde estaría esa posición, ¿sí? ¿Dónde cabría esa posición? Entonces vuelvo y miro, pero en la parte de frecuencia puedo mirarlo. Entonces, estamos hablando de 26, ¿cierto? Está en el 9, no, 20, no, 35. Entonces ya está dentro de este como tal. Bueno, es simplemente la posición que tiene que ver con la media, ¿listo? Quiere decir que estamos basados en esta fila. ¿Por qué? Porque la media me dio 47,647 y como me dio 47,647 hace parte del intervalo entre 40 y 60, por lo tanto esto es lo que voy a usar para el resto. Vamos a olvidarnos por un momento del resto. ¿Listo? Vamos para la mediana. La mediana, la fórmula me dice que la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia inferior menos 1 sobre la frecuencia inferior por la amplitud inferior. Es un poco
difícil de hacer, entonces yo lo que hice fue pasar, aquí vamos a calcular cada uno de los valores y ahí sí vamos a reemplazar la fórmula. Entonces al calcular cada uno de los valores va a ser más sencillo de hacer. ¿Listo? Lo primero que me pide es el límite inferior. Entonces, como estamos enfocados, vuelvo y digo acá, en esta fila, vamos a mirar cuál es el límite inferior. Los límites están acá, el límite inferior y el límite superior. El inferior es este, es 40. Recuerden que es el 3, porque aquí está la media. ¿Listo? Entonces va a ser 40. Ya tengo un valor. N sobre 2. Entonces, ¿sabemos cuánto es N? Sí, cierto, es 51, que es el que hace referencia a este total. Sobre el 2, que eh, es una constante, perdón. ¿Listo? Ahora póngame cuidado lo que hay que tener en cuenta aquí. Me está diciendo f inferior menos 1. Entonces, ¿a qué haga referencia? Tengo que ubicarme en la f verde, porque es la f mayúscula. Recuerden que la f minúscula es una y la f mayúscula es otra. Y me está diciendo que del valor coja el menor. ¿Sí? Entonces, qué estoy queriendo decir aquí para que sea más entendible? Yo miro la fila que yo necesito, o sea, la 3. Miro el valor de f mayúscula en la 3, que es 35, y me dice menos 1, no es quitarle 1 a 35, sino el valor que está antes de ese 35, o sea, 20, ¿listo? Por lo tanto va a ser 20, ¿sí? Aquí hay que saber interpretar muy bien la tabla, si no sé interpretar la tabla, me va a quedar mal todo. Listo, me pide ahora hallar la frecuencia inferior de, como solo me está pidiendo la inferior, estoy hablando de la misma fila otra vez. ¿Cuál es la fila? Esta es la fila, ¿cierto? ¿Y cuál es la frecuencia minúscula? Es 15, o sea que aquí es 15. ¿Listo? Vuelvo y digo, esta F minúscula hace referencia a la frecuencia absoluta, pero del intervalo que estoy usando, o sea, de la fila que estoy usando, que es de donde salió la media, o sea, la 3, o sea, esta, el 15, ¿listo? Para que no nos confundamos con los valores. Y la amplitud sería límite superior menos límite inferior, que eso ya lo habíamos visto en la tabla anterior, y lo mismo, de la misma fila. Entonces vamos a mirar qué fila es esta, ¿cierto? 40 menos 60, entonces límite superior 60 menos límite inferior 40, por lo tanto es 20, ¿listo? Quiere decir que ya tengo los valores como tal y ya puedo empezar a reemplazar la fórmula. Ahí lo único que hice fue mirar qué valores tengo. Ahora tengo que reemplazar la fórmula. Por eso decía que es un poco largo. El ejercicio es un poco largo, pero se puede interpretar mejor. La idea es que pues lo puedan ver varias veces para que quede mejor. Listo, entonces voy a pasar la fórmula acá. Y aquí voy a empezar a reemplazar. La mediana va a ser igual a LI. ¿Cuánto vale LI? LI vale 40. ¿Listo? El 40 va, aquí yo lo puse sobre la fracción, pero va antes de la fracción. Lo voy a poner aquí mejor para que no se confunda. Más, este más es el de acá, ¿listo? N sobre 2. Entonces, N sobre 2, 51 sobre 2 me da ¿cuánto? 25,5, ¿cierto? 25,5. Listo. Ya tengo este valor, ya tengo este valor. Menos, vamos a mirar primero el numerador. F1 menos 1, FI menos 1, perdón, que es 20. ¿Listo? Ya lo tengo. Y eso sobre FI. ¿Cuánto vale FI? 15. Listo, ahí muy bien. Por AI, que es ¿cuánto? 20. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al yo calcular primero los valores aquí basados en la tabla, a la hora de reemplazar la fórmula va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo me quedaría este ejercicio? Me quedaría ME va a ser igual a, voy a ubicar la cámara de manera que puedan ver lo que estoy escribiendo. ME va a ser igual a 40, voy a hacer primero lo que está en el numerador. 25,5 menos 20 me da 5,5 sobre 15 por 20. Ustedes pueden hacer todo esto en la calculadora, lo pueden comprobar. Si hacemos todo en la calculadora y me da 47.3 periódico. Listo, yo ya lo había hecho pues para que esto sea más ágil de hacer. Ya tengo la mediana 47,6 y la media que es 47,3. Hasta el momento vamos bien porque los valores no están desproporcionados. Listo, pasamos a la moda, que es la más larga. Sí, si pensaron que esta era la más larga, esta es más larga. Listo. Entonces, la moda me dice que para operar la moda es el límite inferior más
FI menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1. ¿Listo? Ahí estoy hablando en chino, pero al reemplazar los valores me va a quedar más fácil. ¿Listo? Primero me dice LI, que es el límite inferior, que sabemos que es 40. ¿Listo? Ese ya se sabe. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en la columna, en la fila 3, que es donde está la media y donde está la mediana. ¿Listo? Me dice FI menos 1, o sea que yo tengo que coger de mi fila, de la importante, o sea de esta, ¿sí? De la 3, ¿sí? La importante F minúscula menos 1, o sea la que está antes del 15, no es quitarle a 15 1, sino la que está antes del 15, o sea que es 11. ¿Listo? Después me pide FI, entonces como estamos en esta otra vez, entonces ¿cuál es FI? 15, ¿cierto? Entonces me queda 15. Listo, después me pide FI más 1. Entonces si este es menos 1, que es el que está antes, más 1 es el que sigue, o sea 9. Listo, ya tengo los valores de F. Ahora vamos con A, que es lo mismo de siempre. Límite superior menos límite inferior, que eso ya nosotros sabemos cómo es. El límite superior es 60 menos 40, que es el inferior, y 60 menos 40 es 20. Listo, ya tengo los valores. Ahora sí voy a reemplazar. Entonces me está diciendo que la moda es igual a 40, que es el límite, más 40 va por fuera, qué pena, 40 más FI, que sería ¿cuánto? FI es 15, ¿cierto? Menos FI menos 1, o sea 11. ¿Listo? Ese es el numerador. El denominador, FI, o sea otra vez 15, menos FI menos 1. FI menos 1 es 11. Más FI vuelve a ser 15, menos FI más 1, o sea el que le sigue, 9. Listo. ¿Listo? Aquí va por AI, que es el que ya sabemos que es 20. ¿Listo? Entonces ahí recuerden que es 20. Listo, entonces yo puedo ya empezar a hacer la operación para mirar hasta dónde podemos llegar con el ejercicio. Entonces simplemente ya lo que hacemos aquí es operar dos números. Entonces 15 menos 11 me daría 4. ¿Sí? Aquí dejo el 40 más. Voy a operar primero lo que está en la fracción. 15 menos 11 me daría 4, más 15, 19, menos 10, 10. Repito, 15 menos 11 me daría 4, más 15, 19, menos 9, 10, perdón, ¿listo? Por 20, ¿listo? Entonces aquí yo puedo cancelar ceros y ceros y me va a quedar 40, pues voy a dejar el 40 quieto, me quedaría 4 dividido 1, 4 por 2, 8, me quedaría 40 más 8 y me da 48. Por lo tanto, la moda es 48. Entonces, ¿cómo sabemos que el ejercicio está bien? La media me dio 47, la mediana 47 y la moda 48. Entonces, como nos dio de esta manera, sí, quiere decir que el ejercicio ya nos quedó bien. Espero, niñas, que lo hayan entendido. Yo sé que de pronto de esta manera no se entiende igual que manejar el tablero, pero por favor, pues lo pueden ver varias veces por si lo quieren interpretar mejor. Me disculparán si de pronto se ve un poco brusco así, pero pues no tengo más medios para hacerlo en este momento mejor. Entonces espero que lo hayan entendido y pues en clase me dicen cualquier cosa. Listo, muchas gracias.